Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy vamos a hablar de la locura transgénero que está seduciendo a chicas por todo el mundo, que es precisamente el subtítulo del libro Daño Irreversible de la autora Abigail Shrier, una periodista que, por cierto, pues es poco sospechosa de ser una radical fascista de extrema derecha, homófoba y que odie a la gente trans, que es la forma en que se le ha caricaturizado desde el activismo para intentar deslegitimar los contenidos problemáticos que sus investigaciones pues plasman en este libro. De hecho, el Wall Street Journal, que es el periódico en el que trabaja ella, ha sido señalado por algunos estudios que intentaban medir el sesgo informativo de los principales medios de comunicación en América como un periódico con un marcado sesgo liberal, por delante de otros como el New York Times. Pero el problema de Abigail pues fue meter las narices en uno de los temas que más controversia genera y que más enciende a los activistas LGTB, que es todo aquello relacionado con el fenómeno trans. Que para que os hagáis una idea, hablar del colectivo trans desde una perspectiva no ideologizada es como hablar de Lord Voldemort, ¿vale? Y esto pues lo hemos podido ver recientemente en sonados episodios como el de J.K. Rowling, la famosa escritora progre de Harry Potter, a la que se intentó cancelar hasta el punto de intentar retirarle los poderes sobre su propia obra. Y como ya he contado en vídeos anteriores, pues esta fue acusada, ¿no?, de una terrible transfobia por expresar públicamente sus dudas sobre eso de que la ley reconozca la autodeterminación de género sin ningún tipo de fiscalización más que la de nosotros mismos. Súper transfoba, vamos. Y ahora el libro de Daño Irreversible de Abigail Shrier pues se habría convertido en una de las dianas de todos los activistas LGTB, que además responden con una virulencia inusitada a cualquiera que ose poner en duda pues todos los postulados que elevan a dogmas de fe. Y es que es muy perverso, porque cuestionar estos dogmas, que están más respaldados por una ideología que por la ciencia, te convertiría inmediatamente no solo en una persona intolerante, sino en alguien portador de ideas peligrosas que al expresarlas pues pondría en peligro a la vulnerable comunidad trans. Y al final lo que están haciendo pues es un chantaje ideológico y emocional que utilizan como herramienta de presión para censurar y cancelar a cualquiera pues que ose cuestionarlos. Por ejemplo, Target, que es una cadena de grandes almacenes al estilo de Walmart, pues retiró temporalmente el libro de sus estanterías después de que una sola queja de un transactivista pues se hiciese mínimamente viral por Twitter. Decía así: creo que la comunidad trans merece una explicación de Target sobre por qué están vendiendo este libro sobre la epidemia transgénero que azota el país. Trigger warning: transfobia. A lo que Target sumisamente contestaría: muchas gracias por informarnos sobre esto. Hemos eliminado el libro de nuestro catálogo. Y señoras y señores, así es como se hace desaparecer un libro, que es lo que dijo la propia Abigail Shrier en su cuenta de Twitter. A nadie le importa que los activistas woke y pusilánimes corporaciones sean los que determinen qué es lo que se permite leer a los americanos. Y claro, la ola de contraindignación pues no se hizo esperar. Y miles de personas pues señalaron a Target por postrarse al chantaje emocional de los activistas trans, y al día siguiente pues Target devolvió el libro a su catálogo, lo que a su vez pues provocaría otra ola de protestas y de intentos de boicot por parte de los transactivistas. Es bueno saber que Target se postra tan fácilmente ante la demanda de violentos transfobos. No les importa en absoluto la comunidad LGTB. No compres allí. Interesante. Gracias por demostrar que su empresa se siente cómoda con la transfobia. A partir de ahora daré mi dinero a sus competidores. Si vais a añadir a vuestro catálogo un libro de tortura transfóbica, ¿por qué no agregar un libro nazi o un libro sobre cuán válida es la supremacía blanca? ¿Cómo os atrevéis a vender productos del orgullo sobre cómo agredir a las personas de condición? Y es culpa de las víctimas por existir como menores. Conducirá a que los niños trans no es la propaganda transfóbica, acaban de perder el negocio y está haciendo un libro que va de contra psicólogo. En fin, ¿pero de qué va en realidad el libro en cuestión? Pues bien, para saber eso nos tenemos que remontar a 2016, cuando la investigadora de la salud pública Lisa Lidman pues andaba por redes sociales y se dio cuenta de una extraña peculiaridad estadística. Y es que un grupo de chicas adolescentes de su pequeño pueblo pues en Rhode Island habían salido del armario como personas trans, y todas ellas pertenecían al mismo grupo de amigas. Y la propia Lisa Lidman declaró que se alegró muchísimo al ver que la primera y la segunda chica pues daban este paso tan valiente. Muy bien todo, ¿no? Muy bonitas y muy bravas ellas, claro que sí. Pero claro, cuando de repente vio que había una tercera y una cuarta y una quinta que hacían lo mismo y que pertenecían todas al mismo grupo de amigas, vamos a ver, la doctora Lidman no sabía demasiado de disforia de género, pero sí sabía lo suficiente para reconocer que esos números y la probabilidad de que ese promedio de gente trans se diera en un grupo tan cerrado pues era mucho más alta que los datos de prevalencia existente pues habrían predecido. Estudié epidemiología
Y cuando ves números que exceden tus expectativas, puede merecer la pena echarle un vistazo a que lo pueda estar pudiendo causar. Puede ser una diferencia de tu forma de contar, podría ser muchas cosas, pero es que estos números eran verdaderamente altos. Y es que, para que os hagáis una idea, el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, reporta una incidencia estimada de disforia de género sobre el 0,005 y el 0,14 para varones, y mucho menor para mujeres, que sería del 0,002 y el 0,003. Que esto, para que nos entendamos, sería una incidencia aproximada de 1 por cada 10.000 habitantes. Claro, que en un mismo grupo de amigas no solo apareciera una o dos, sino 6 personas a la vez que se declaran trans, pues es algo extremadamente raro. Y lo que se dio cuenta Lisa Lidman, pues es que esto no era algo exclusivamente local, sino que estaba pasando pues a nivel global. En América y en todo Occidente, entre los adolescentes, estaba reportando pues una súbita subida estadística en la disforia de género. Entre 2016 y 2017, el número de cirugías de cambio de sexo entre mujeres natales en Estados Unidos había aumentado en un 289%. En 2018, en Reino Unido, en lo que respecta a chicas adolescentes que demandaban tratamientos de cambio de género, reportó un incremento del 4.400% sobre la década anterior. Y en Estados Unidos, la prevalencia de la disforia de género había aumentado en un 1000%, y un 2% de los estudiantes de instituto ahora se identificaban como transgénero, un 2%. En Canadá, Suecia, Finlandia, Reino Unido, distintos clínicos y terapeutas reportaron un repentino y dramático cambio demográfico entre los individuos con disforia de género, que habían pasado de ser una mayoría de chicos en edad preescolar, cuando empezaban a mostrar los primeros síntomas, a una fuerte predominancia de chicas en edad adolescente. En todo esto, Lisa Lidman descubrió que había dos grandes factores que destacaban sobre los demás. El primero de todos era que un alto porcentaje de las chicas que descubrían de la noche a la mañana que de repente pues eran transgénero, lo habrían deducido pues tras un largo periodo de inmersión en redes sociales, navegando sobre todo a partir de cosas relacionadas con la temática trans. El segundo factor era que la prevalencia de la identificación transgénero entre chicas pertenecientes al mismo grupo de amigos era más de 70 veces mayor al ratio esperado. Más de 70 veces mayor. Y vamos a ver, para que os hagáis una idea, típicamente la disforia de género es algo que aparece en niños, que son mayoritariamente varones, desde edades muy tempranas, desde que son muy niños, y que desde luego pues no se concentra en grupos de amigos. Y aquí, sin embargo, lo que sucedía era todo lo contrario, es decir, que aparecía predominantemente entre mujeres y que además pertenecían normalmente pues a clústeres de amigos. Vamos, que algo no encajaba aquí, ¿vale? Y la hipótesis de la doctora e investigadora en salud pública Lisa Lidman pues era contagio entre pares, y que muchas de las chicas que de repente se identificaban como trans pues parecían haber sido atrapadas en una especie de moda. Una moda como puede ser la cultura emo o los Pokémon. Si aquello era verdad, ¿no? Si realmente las chicas estaban contagiando las unas a las otras en una especie de moda trans, si esto era así y se las estaba recetando y se las estaba tratando como se trataría a las personas con un trastorno de disforia de género clásico, con terapias de transición, con hormonas o incluso con cirugías, pues esto probablemente sería exactamente lo contrario a lo que estas chicas necesitaban. Y en el mejor de los casos, pues el tratamiento de los doctores simplemente no sería efectivo, y en el peor, pues se les estaría administrando terapias hormonales y cirugías irreversibles a pacientes que era muy probable que se arrepintiesen en un futuro. Y estas hipótesis, junto con los testimonios de cientos de padres, pues fueron publicados en un estudio descriptivo que no pretendía establecer relaciones de causalidad, sino orientar a posibles hipótesis que debían de ser testadas de forma rigurosa y siguiendo las metodologías adecuadas. Para ponernos en contexto, los hallazgos de la doctora Lisa Lidman fueron los siguientes: que más del 80% de los adolescentes trans eran chicas, que la mayoría vivían con sus padres en el momento en que anunciaron que eran trans, que la vasta mayoría presentaba 0 indicadores de disforia de género durante su niñez, que la mayoría tenían 1 o más diagnósticos psiquiátricos y casi la mitad se practicaban daños autoinfligidos, que el 41% habían expresado una orientación sexual no heterosexual, que casi la mitad habían sido señalados como gente con grandes potenciales académicos, que el 70% pertenecía a grupos de amigos en los que al menos una amiga había salido del armario como transgénero. De hecho, en algunos casos la mayoría de los amigos pues lo habían hecho. Más del 65% de los adolescentes había incrementado el tiempo que pasaba en las redes sociales inmediatamente antes de anunciar su identidad trans. Entre los padres que conocían el estatus social de sus hijos,
Un 60% dijo que al anunciar su identidad transgénero les trajo a sus hijas pues un aumento en su popularidad. Más del 90% eran blancos. Más del 70% de los padres habían terminado los estudios y eran de clase media alta. Más del 85% de los padres apoyaban el matrimonio entre personas del mismo sexo. Más del 88% de los padres apoyaban los derechos de las personas trans. Casi el 64% habían sido llamados transfóbicos o intolerantes por sus propios hijos, al ser reticentes al aceptar el repentino cambio de identidad de sus hijos. Y menos del 13% de padres creía que la salud mental de sus hijos habría mejorado después de identificarse como trans. Y es que esto no solo estaba poniendo en peligro la salud mental de muchas chicas adolescentes, esto estaba además rompiendo la relación de estas chicas con unas familias que las querían. Y hay que dejar claro una cosa, y es que la doctora Lindman jamás sugirió que la disforia de género no existiese, o que algunas de estas chicas pues pudiesen verse beneficiadas de una transición de género. Lo que ella señalaba es que la etiología de la disforia de género que sufrían algunas de estas chicas pues era atípica, es decir, que era precedida de una serie de causas que lo desviaban del diagnóstico clásico. Y al contrario de lo que pasaba con la disforia de género tradicional, pues esta parecía alentada e intensificada tanto por sus grupos de amigos como por sus redes sociales. ¿Y qué parte de todo esto era lo que lo hacía contagioso? Pues la doctora Lindman había planteado tres cosas. La primera era la creencia por parte de las chicas de que signos no específicos con la disforia de género pues eran percibidos como pruebas irrefutables de una identidad trans. Uy, como siento mucha pena y mucho vacío interior, esto debe significar, después de los vídeos y las cosas que he visto, que debo de ser trans. La segunda es la creencia de que el único camino hacia la felicidad pues eran las terapias de transición. Uy, la única forma de terminar con este dolor y este vacío existencial es hacer una terapia de transición a hombre. Y la tercera, la creencia de que cualquiera que no estuviese de acuerdo con su nuevo género autoasignado o que se opusiese a su plan de transición, pues era alguien abusivo, transfóbico y con el que se debería cortar toda relación. Uy, yo que siempre me he expresado como si fuese una chica y he actuado como una chica, le he dicho esta tarde a mis padres que en realidad soy un chico y al no validarme y aplaudirme de forma automática significa que mis padres no me apoyan en mis decisiones y que son personas tóxicas, que son transfóbicas y que intentan acabar con mi salud. Y no, señores, eso no es así. La hipótesis de la doctora Lindman era que aquello pues era un mecanismo desadaptativo a la hora de afrontar otros problemas que tenían que ver con fuertes emociones y estresores legítimos. Y como ya he dicho, en ningún momento decía que muchos de estos chicos pues no se pudiesen beneficiar de unas terapias de transición, sino que no todos eran correctos a la hora de autodeterminar las causas de sus síntomas. Que esto en cualquier otro área sería de lo más lógico del mundo, porque si mi vida es un calvario, si yo mentalmente estoy sufriendo, pues lo lógico sería visitar a un profesional y no inventarme las causas y el tratamiento para paliar con mi sufrimiento. Porque sí, a lo mejor pues puedo acertar, pero si estamos hablando de un tratamiento tan intrusivo como sería el cambio de sexo y la toma de hormonas, las posibilidades de que me acabe haciendo más daño que otra cosa pues son bastante altas. Tú imagínate que tienes problemas mentales, problemas de ansiedad y tú te autodiagnosticas que lo que necesitas es cambiar de género y luego resulta que no, que el dolor que sentías y los problemas de ansiedad que tenían derivaban de otra cosa y de repente te das cuenta que no solo tienes que hacer frente a los problemas de ansiedad y al dolor que ya tenías de antes, sino que encima tienes que paliar con el hecho de que has hecho un tratamiento intrusivo en tu cuerpo que es irreversible. Muy bien. Sin embargo, en la coyuntura cultural actual, pues plantear estas obviedades y profundizar en el estudio de la materia se antoja como algo imposible cuando una causa está tan marcada por la ideología como es la causa trans. Y es que ahora, claro, cuestionar la autodeterminación de la identidad de género de cualquier persona es algo prohibido. Y claro, este estudio pues fue publicado en la revista científica de la Biblioteca de Ciencia Pública y os podéis imaginar lo que pasó. Los activistas empezaron a acribillar la página de la Biblioteca de Ciencia Pública para que retirasen el artículo. Empezaron a hacer acusaciones infundadas de que los padres que aparecían en el estudio pertenecían a asociaciones conservadoras de activistas antitrans, cuando en realidad ya hemos visto que más del 85% se identificaban como individuos que apoyaban al colectivo LGTB. El estudio fue mirado con lupa y empezaron a señalar que era un trabajo chapucero y que se situaba pues muy por debajo de los estándares científicos. Diversos activistas trans acusaron a la doctora Lindman de haber hecho daño a las personas trans y de tener motivaciones transfobas. Se publicaron artículos que no solo despreciaban su estudio, sino que lo señalaban como algo peligroso. Una psicóloga especializada en género le dijo al The Economist que preguntar a padres por la identidad trans de sus hijos sería como reclutar a gente del clan o de sitios de la alt-right, a supremacistas blancos,
para demostrar con sus testimonios que en efecto las personas negras eran una raza inferior, porque claro, todo el mundo sabe que por norma general los padres quieren para sus hijos lo mismo que alguien del Ku Klux Klan querría para las personas negras, esto es algo evidente. La doctora Lindemann fue descrita como una abusona de colegio, una transfoba y una conservadora de extrema derecha, cuando esto no era así ni por asomo. Esta señora había pasado años trabajando para Planned Parenthood e incluso había escrito piezas para el Huffington Post en las que defendía la sanidad pública en América. Pero daba igual porque cualquier hipótesis pues era buena para desautorizarla a ella o a sus conclusiones. Y finalmente los activistas pues siguieron la pista de Lisa Lindemann hasta el Departamento de Salud de Rhode Island, donde trabajaba a tiempo parcial, y la denunciaron, dirigiéndose al jefe del departamento diciendo que ella había escrito pues un estudio que era dañino para la juventud trans y exigiendo que el Departamento de Salud de Rhode Island pues terminase su relación con ella. También exigieron de paso que se añadiera un baño de género neutro a las instalaciones para mandar el mensaje de que las personas trans y de género diverso eran valiosas para el jefe de departamento. Y la verdad es que no estoy seguro de si se acabó añadiendo un baño de género neutro a los centros de salud pública de Rhode Island, no lo sé. Lo que está claro que consiguieron es que Lisa Lindemann finalmente fuese despedida. Y finalmente la historia pues acabó llamando la atención de una periodista del Wall Street Journal que, tras ver que ninguno de sus compañeros de profesión pues se atrevían a meterle mano a este caso, porque como ya habéis visto pues tocar estos temas es como meterte en un campo minado, ¿no? Y puede destruir tu reputación e incluso puede hacerte perder tu trabajo, como le pasó a la investigadora. Pero aún así, la periodista Abigail Herrier pues le echó un par de huevos y escribió este libro, señalando una problemática que estaba afectando la vida de miles de chicas adolescentes y de sus familias, y que las autoridades científicas y sanitarias se negaban a explorar por el miedo a ser cancelados. Y vamos a ver, ya cuando estaba leyendo esto estaba un poco hasta los huevos. Ni Abigail Herrier ni la doctora Lisa Lindemann son personas transfobas o que quieran hacerle daño a la comunidad trans. Justamente todo lo contrario. These girls were transitioning to boys and they were living great lives and their mental health was great, like it is for so many transgender adults. I wouldn't have written this book. That's a great story. Like, that's a happy. Yeah, I interview a lot of parents. I also interview transgender youth. And they, they'll tell you their anxiety is a mess, their depression's a mess. Transition's not curing these girls. They drop out of school, they cut off their families. They're not living a great life. Pero todo esto pues daba un poco igual, porque lo importante es que estas personas, junto con sus ideas problemáticas, fuesen eliminadas de la agenda pública para que dejasen de esparcir su peligroso mensaje. Que las tiendas que decían vender sus libros o los contratadores que acaben empleando a alguna de estas mujeres pues sean tachados como terribles canales de transmisión de propaganda transfoba y violenta que atenta contra la salud mental de los niños. Y esto lo que me demuestra es que a la mayoría de estos activistas de redes sociales no le importa tres huevos la vida de terceros ni la salud de nadie. Que sí que creen que les importa, es decir, que ellos sí que se lo creen, ¿no? Y eso pues les hace verse como adalides de la moralidad. Pero en realidad pues no es más que un delirio narcisista y una forma de satisfacer las pulsiones autoritarias que tenemos todos los humanos. Y que esto en las sociedades actuales pues llegue a estos extremos pues es bastante triste. Y es que nuestras sociedades y el avance científico, el estudio y el análisis objetivo de nuestras realidades no puede quedar secuestrado emocionalmente por la narrativa ideológica de una serie de colectivos que luego son instrumentalizados pues por políticos y medios de comunicación para sus fines partidistas. No puede ser. Recordar que a mediados del siglo XX el lisenkoísmo comunista pues consideraba la genética como una pseudociencia burguesa y diversas ramas de la biología pues fueron suprimidas bajo pena de muerte. Ese era el bozal ideológico que se le ponía entonces al conocimiento. Pero es que la ciencia pues no es una bombilla que podamos encender y apagar en función de los planteamientos ideológicos que nos interese defender en cada momento. La ciencia es un faro de luz constante que nos permite la obtención de unos conocimientos mínimamente fidedignos de la realidad. Y en el momento en que los ideólogos consigan arrebatarnos eso, pues podemos darnos por jodidos. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Ya tenía yo ganas de hacer un vídeo de estos y sé que vosotros también lo estabais esperando. En fin, quiero dar las gracias a todos los que compartís mis vídeos, a todos los que le dais like, a todos los que lo compartís por las redes sociales en las que yo no estoy, como Twitter o Instagram, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros, vuestra ayuda es imprescindible, o sea, sin ir más lejos, este vídeo ni siquiera me voy a molestar en intentar monetizarlo, ni me voy a molestar. En fin, que eso, que muchas gracias a los que estáis al otro lado de la pantalla, los que venís a los directos y los que me dais pues todo este cariño durante todos estos días. Y no me voy a enrollar mucho más, que tampoco tengo tanto que decir. Un saludo y hasta otra.